Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemática, la materia de geometría analítica, el tema primer problema fundamental de la geometría analítica. Parte 2 de 2, el subtema extensión y asíntotas. El antecedente, parte 1, que es intersección y simetría, y yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Pues bien, continuemos con el primer problema fundamental de la geometría analítica. El primer problema fundamental consiste en tener una función y igual a f de x y a partir de esta construir su gráfica. La relación que existe entre la curva y la ecuación es tal que todos los puntos que satisfagan la ecuación se encuentran sobre la curva. Cuando esta condición se cumple, la función nos representa la ecuación de la curva. A esta curva también se le llama lugar geométrico de la función. De acuerdo con todo esto, podemos estudiar por una parte una ecuación por medio de su curva. Y por otra podemos estudiar las propiedades geométricas de una curva por medio de su ecuación. Análogamente, cualquier función en XY representada por f de x y igual 0, representa el lugar geométrico de la función. Muy bien. Para trazar una curva, debemos hallar un número suficiente de puntos, cuyas coordenadas satisfagan la ecuación. Esto se hace dando valores a la variable independiente x para obtener los respectivos valores de la variable dependiente y. Es conveniente siempre analizar primero la ecuación antes de dar valores a las variables. Y es el primer problema fundamental de la geometría analítica el que nos indica qué pasos debemos seguir para analizar una ecuación y trazar su gráfica. La siguiente secuencia nos indica los pasos a seguir para conocer la gráfica y las características geométricas de una ecuación. Observen bien los pasos. Paso 1. Obtener los puntos donde la curva corta a los ejes coordenados. Paso 2. Investigar si la curva es simétrica con respecto a los ejes coordenados o a cualquier otra recta. Paso 3. Determinar la extensión de la curva a partir del dominio y rango de la función y determinando si existen valores infinitos o imaginarios en determinados puntos de la curva. Los dos primeros pasos ya los vimos en la parte 1 del primer problema fundamental de la geometría analítica. Vamos a ver ahora aquí a partir del paso 3, que es la extensión y las asíntotas, que viene siendo el paso 4. En el paso 4 se determinan las asíntotas de la curva si existen y paso 5 se traza la curva. Todos estos sencillos pasos conforman el análisis de una curva dada su ecuación y constituyen precisamente el análisis del primer problema fundamental de la geometría analítica. En esta parte 2, repito, estaremos estudiando la extensión y las asíntotas de la curva. Vamos a empezar con extensión de la curva. Para determinar la extensión de la curva se necesita conocer su dominio y su rango o contradominio. Es decir, hasta dónde podemos llegar con el trazo de la curva con valores reales y hasta dónde la curva tiene valores imaginarios o infinitos. Para poder determinar la extensión, procedamos con el siguiente ejemplo. Determine la extensión de la curva indicando el dominio y rango de la función y cuya ecuación es y cuadrada igual a 3x menos 1. Muy bien, lo primero que hacemos es procedemos a despejar la función. Y igual a más menos la raíz cuadrada de 3x menos 1. Muy bien. Y ahora vamos a buscar los valores críticos que le vamos a dar a x para obtener los respectivos valores de y, analizando desde luego nuestra función. Observen bien primero, vamos a empezar con valores muy pequeños, tales como x igual a menos infinito, es decir, el valor más pequeño que le podemos dar a la función, al valor de x, perdón. Aquí tenemos entonces para x igual a menos infinito, ¿qué pasa si ponemos aquí menos infinito? 3 por menos infinito, pues es menos infinito. Y menos 1, menos infinito. Por lo tanto, la y no existe. No hay valores, no hay raíces cuadradas
de números negativos, ¿sí? Tenemos valores imaginarios. Ahora bien, vamos a seguir dando valores negativos hasta llegar al 0. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? 3 menos 1, menos 3 menos 1, menos 4. Seguimos con valores no válidos, es decir, con valores negativos de la raíz cuadrada. Por lo tanto, no obtenemos nuestra imagen con valores reales. Seguimos teniendo números imaginarios cuando la x es menos 1. ¿Y qué pasa cuando x igual a 0? Observen bien. 3 por 0, 0, menos 1. Tampoco tenemos un valor real en el contradominio de la función. Pero ¿qué pasa cuando x es igual a 1/3? Observen bien, aquí es 1/3. 3 por 1/3 son 3/3, o sea, 1 y 1 menos 1, 0. Y entonces ya encontramos el primer valor real de nuestro contradominio. ¿Y qué pasa para 2/3? Vamos a seguir ahora ya con números positivos hasta llegar a infinito. Cuando x vale 2/3, aquí tenemos 2/3 por 3, son 6/3 igual a 2. 2 menos 1, 1. Muy bien, cuando x vale 1, 3 por 1, 3 menos 1, raíz de 2. Muy bien. Y por último, cuando x es igual a infinito, y es igual a infinito, porque esto se convierte en infinito, raíz cuadrada de infinito es infinito. Desde luego que tenemos valores positivos y negativos para todo el contradominio de la función. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál será el dominio de la función? Observen bien que el dominio de la función se ve claramente a partir de aquí, a partir de estos valores, son los únicos valores que puede adquirir x en el dominio de la función, es decir, desde 1/3 hasta infinito. Aquí lo tenemos, de 1/3 hasta infinito, es decir, x mayor o igual que 1/3 y menor o igual que infinito. Aquí tenemos el intervalo y aquí tenemos los valores del dominio de la función. Y el rango, imagen o contradominio de la función, ¿de dónde a dónde irá? Bueno, pues este no tiene restricción, va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Observen bien la gráfica. Aquí tenemos los valores negativos de x. Observen bien que ningún valor negativo de x existe en la función. ¿Hasta dónde? Hasta x igual a 1/3, la función es igual a 0. Y a partir de ahí todos los valores positivos de x, que viene siendo el dominio de la función, como ya lo veíamos arriba. Y los valores que adquiere el contradominio, observen bien, a partir de aquí, son desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien, continuamos ahora con las asíntotas. Vamos a ver la definición de asíntota. Si conforme un punto se aleja del origen siguiendo una línea recta y existe una curva cuya distancia entre el punto y la curva se aproxima cada vez más a 0, entonces la recta se llama asíntota de la curva. En este tema estudiaremos las asíntotas rectas, verticales y horizontales, pero también existen asíntotas curvas y oblicuas. Las oblicuas se estudiarán en temas posteriores. Es importante recordar que una recta paralela al eje X tiene por ecuación y igual a k. K es una constante y una recta paralela al eje Y tiene por ecuación x igual a k. Para determinar las asíntotas de una ecuación, procedamos como en el siguiente ejemplo. Determine las asíntotas de la curva y trace la gráfica de la ecuación xy menos 2x igual a 1. Primer paso, se despejan ambas variables. Observen bien, para el valor de x, para la variable x, ¿qué tenemos? Aquí tengo mi ecuación original, xy menos 2x igual a 1. Observen bien, esta xy lo voy a dejar en el primer término y este menos 2y lo voy a pasar sumando al segundo miembro. Ahí está, y más 1, ese se queda igual, aquí está. Este xy está multiplicando, ¿cómo pasa? Esta y está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo y solo se queda la x. El numerador se queda igual. Muy bien, y ya despejé la variable x. Ahora, en la misma ecuación voy a despejar la variable y. Observen bien, aquí tengo y y aquí tengo y, lo voy a factorizar. Y que multiplica a x menos 2. Muy bien, y esto es igual a 1. Observen bien que este x menos 2 está multiplicando a la y, por lo tanto pasa dividiendo. Y ya
tengo despejadas ambas variables. Como la división por 0 no es válida, el único valor, observen bien, aquí tengo el denominador es y y aquí mi denominador es x menos 2. Si se dan cuenta, los valores que puede tomar aquí y es cualquier valor, excepto ¿cuál? Excepto 0. ¿Por qué no se vale la división por 0? Y aquí, ¿cuál es el único valor que puede tomar, que no puede tomar x? Porque, repito, la división por 0 no es válida. ¿Cuál es el único valor que no puede tomar x? 2 es correcto, porque 2 menos 2 es 0. Entonces, para y igual a 0, no, y para x igual a 2, tampoco. Entonces, esos dos son los puntos que no toca la curva y nos representan precisamente las ecuaciones de las asíntotas. Por tanto, la forma de encontrar dichas ecuaciones es igualando a 0 el denominador o los denominadores de las ecuaciones anteriores. Observen bien, y igual a 0, aquí tenemos ya la ecuación de la primera asíntota, y x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Se está restando. Del otro lado, ¿cómo pasa? Sumando, es correcto. Para trazar la curva, tabulemos los siguientes valores, como se muestra en esta siguiente tabla. Observen bien, por favor. Empezamos desde menos 4 hasta 0, y luego hasta 4, con números positivos. Cuando x vale menos 4, ¿qué tenemos? Aquí está. Menos 4 menos 2, menos 6. En el denominador 1 entre menos 6 igual a menos 0.1667. Por lo tanto, tenemos un punto de coordenadas, menos 4 y menos 0.1.667. Aquí por aproximación le estamos poniendo menos 0.17. Cuando x vale menos 3, menos 3, menos 2, menos 5, es menos un quinto, menos un cuarto, menos un tercio, menos un medio, que es menos 0.5, y cuando llegamos a 0, es menos un medio, como habíamos dicho. Ahora, para valores positivos, desde 0.5 hasta 4, y así respectivamente vamos obteniendo varios puntos de coordenadas x y y. Con estos puntos ya podemos trazar nuestra gráfica como se muestra a continuación. Observen bien. Aquí está un ala de la curva para valores hasta antes de 2, y acá está la otra ala de la curva para valores después de 2. Como pueden observar aquí, esta recta vertical, cuando la curva no toca a dicha recta, se convierte esta recta en asíntota de la curva. Esta recta es la asíntota de la curva. Muy bien, aquí podemos observar el valor de cuando x vale 2, x igual a 2, la y es una indeterminación. No existe la curva cuando x es igual a 2. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto es el fin del tema. Muchas gracias.